Hay una forma de pobreza que no depende del dinero. Es la pobreza del que nunca siente que tiene suficiente, del que logra algo y ya está pensando en lo siguiente, del que incluso en la abundancia vive como si estuviera en carencia, del que convierte cada deseo en urgencia, cada ausencia en drama, y cada comparación en prueba de que su vida todavía no merece descanso. Esa pobreza no siempre se ve desde fuera. A veces lleva buen reloj, una agenda llena y una imagen de éxito. Pero por dentro hay hambre, una sensación constante de que falta algo esencial. Como si la paz estuviera siempre del otro lado de una nueva meta, de una nueva compra, de una nueva validación, de una nueva versión de sí mismo. Y el problema es que ese algo más nunca se detiene. Cuando por fin consigues lo que querías, dura poco. La emoción baja, la mente se acostumbra, la comparación se reactiva, el deseo se mueve, y vuelves a sentir el mismo vacío, solo que con otro disfraz. Epicuro advirtió con una sabiduría desarmante: no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Esa frase parece sencilla, pero contiene una crítica feroz a la forma en que muchísima gente vive, porque no hace falta perder todo para arruinarlo. Basta con no saber verlo, basta con vivir obsesionado con lo ausente, basta con entrenar tanto la mente para detectar carencias que ya no pueda registrar abundancia. La tesis central de este guión es esta: gran parte del sufrimiento innecesario del ser humano nace de deseos mal examinados, de la costumbre de vivir desde la carencia y de la incapacidad para valorar lo que ya está presente. La paz no depende de eliminar toda aspiración, sino de aprender a distinguir entre lo que verdaderamente necesitas para vivir bien y lo que solo alimenta inquietud, comparación, ego o dependencia. Epicuro fue profundamente malinterpretado. Mucha gente cree que su filosofía era una invitación al placer fácil y al exceso. En realidad, defendía una vida sobria, lúcida y tranquila, centrada en reducir la perturbación del alma. Para él, la clave estaba en distinguir entre deseos naturales y necesarios, deseos naturales pero no necesarios, y deseos vanos. Esta distinción es decisiva porque cambia por completo tu forma de mirar la vida. Si tratas como necesidad lo que en realidad es vanidad, vivirás en tensión permanente. Si conviertes en urgencia lo que solo es capricho, te volverás esclavo de tu propio deseo. Si piensas que la plenitud está en la acumulación, no descansarás. Capítulo 1. La trampa de sentir que nunca es suficiente. La frase "no es suficiente" se ha convertido en la música de fondo de la vida moderna. No siempre la dices en voz alta. A veces solo la sientes, como una tensión constante, como una impresión de que, sin importar lo que hagas, todavía falta un poco más para poder permitirte estar en paz. No es suficiente lo que ganas. No es suficiente lo que sabes. No es suficiente cómo te ves. No es suficiente tu avance. No es suficiente tu vida actual. Y esa sensación, si no es examinada, se vuelve identidad. Empiezas a vivir como alguien que siempre va detrás de sí mismo. Nunca llegas. Nunca aterrizas. Nunca te alcanzas. Lo terrible es que este mecanismo no desaparece cuando consigues más. Solo cambia de objeto. Por eso, hay personas con más logros y más reconocimiento que siguen sintiendo ansiedad estructural. El problema no era la carencia externa, sino el sistema interno que interpreta la vida desde la insuficiencia. Capítulo 2. Deseos necesarios y deseos que te encadenan. Una de las contribuciones más brillantes de Epicuro es haber entendido que no todos los deseos merecen el mismo lugar en tu vida. Hay deseos naturales y necesarios: comer, descansar, tener refugio, cultivar amistad, cuidar el cuerpo, pensar con calma. Hay deseos naturales pero no estrictamente necesarios: ciertas comodidades, placeres moderados, preferencias legítimas que enriquecen la vida sin definirla. Y hay deseos vanos: prestigio ilimitado, admiración inagotable, superioridad, acumulación sin medida, necesidad compulsiva de destacar.
El problema del ser humano moderno es que ha subido a la categoría de necesidad muchísimas cosas que, en realidad, pertenecen al terreno de lo vano. No quieres solo estar bien. Quieres demostrar que estás mejor que otros. No quieres solo dinero para vivir con dignidad. Quieres que el dinero confirme que vales. No quieres solo amor. Quieres que te elijan de un modo que cure tu inseguridad. Y cuando los deseos se cargan con esa función identitaria, se vuelven peligrosos. Ya no sirven para ordenar la vida, la devoran. Capítulo 3. La comparación. La fábrica moderna de la carencia. Schopenhauer vio con claridad que el ser humano se fija más en lo que le falta que en lo que posee. Si trajeras esa observación a la época actual, encontrarías una maquinaria entera dedicada a amplificar ese defecto. Las redes sociales convierten vidas ajenas en referencia constante. No ves simplemente a otros, te mides frente a otros, y no frente a su realidad completa, sino frente a sus fragmentos más brillantes, editados y exhibidos. Eso tiene un efecto brutal sobre el deseo. Ya no deseas solo desde tu experiencia, deseas desde la exposición. Quieres lo que ves. Te incomoda lo que no tienes porque alguien más lo mostró. ¿Te parece insuficiente tu proceso porque alguien comprimió años de vida en segundos de apariencia? La comparación modifica la percepción. Hace que tu casa parezca peor, que tu cuerpo parezca menos, que tu ritmo parezca lento, que tus vínculos parezcan mediocres. Y aquí se produce una forma especialmente cruel de sufrimiento. Empiezas a despreciar tu presente, no porque objetivamente sea pobre, sino porque tu atención fue colonizada por vidas ajenas. Capítulo 4. El exceso no da paz. Solo eleva el umbral de insatisfacción. El exceso no siempre expande la vida. Muchas veces la complica. Acostumbra a tu sistema a un umbral de satisfacción más alto y te vuelve menos capaz de disfrutar lo simple. Esto ocurre con el dinero, con la comida, con el entretenimiento, con el reconocimiento, con las compras, con el placer y con la estimulación. Al principio parece que tener más abre posibilidades. Y sí, hasta cierto punto lo hace. Pero cuando el exceso deja de ser herramienta y se convierte en costumbre identitaria, aparece otra dinámica. Lo básico deja de bastar. Lo tranquilo empieza a parecer aburrido. Lo sobrio se siente pobre. La gratitud se debilita. Epicuro entendía que quien aprende a disfrutar lo básico se vuelve más libre, porque ya no depende tanto de condiciones complejas para estar bien. En cambio, quien necesita demasiado para sentirse vivo, se vuelve vulnerable. Todo lo externo gana poder sobre él. Capítulo 5. Gratitud. No es conformismo, es claridad. Muchas personas rechazan la gratitud porque la confunden con resignación. Creen que agradecer lo que tienen implicaría renunciar a mejorar. Pero esa oposición es falsa. La gratitud auténtica no te pide que dejes de crecer. Te pide que dejes de despreciar lo que ya existe. Una cosa es construir una vida mejor desde la lucidez, y otra muy distinta hacerlo desde el odio permanente hacia tu presente. La mente ingrata cree que solo avanzará si se desprecia lo suficiente. Pero ese método tiene un costo enorme. Puedes lograr cosas, sí, pero en el camino te vuelves incapaz de saborearlas. Schopenhauer decía, en el fondo, que el ser humano no sabe ver el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. La gratitud interrumpe parcialmente esa ceguera. Te ayuda a ver sin esperar a perder. Te ayuda a reconocer sin que la ausencia tenga que enseñártelo por la fuerza. Capítulo 6. La suficiencia interior. Una forma distinta de riqueza. Tal vez la verdadera riqueza no consista en poder tener todo lo que deseas, sino en no estar condenado a desear sin medida para sentir que existes. La persona que ha desarrollado cierta suficiencia interior sigue queriendo cosas, sí. Sigue teniendo metas. Sigue construyendo. Pero ya no vive como si cada carencia temporal fuera una amenaza ontológica. Ya no necesita demostrar tanto. Ya no se descompone si no obtiene de inmediato lo que busca.
porque algo dentro de ella dejó de estar completamente arrodillado ante el deseo. Eso produce una serenidad poco espectacular y muy poderosa. No tienes que comprar para sentir que avanzas. No tienes que mostrar para sentir que vales. No tienes que acumular para sentir que importas. No tienes que compararte para saber si tu vida merece ser vivida. Protocolo de acción. 1. Clasifica tus deseos en necesarios, agradables y vanos. 2. Detecta tu frase de carencia. No es suficiente. Y complétala. 3. Reduce un exceso concreto durante varios días. 4. Practica gratitud concreta, no abstracta. 5. Pregunta qué te promete realmente cada deseo intenso. 6. Corta la comparación en su inicio. 7. Recupera placeres sobrios y simples. 8. Define qué significa para ti vivir bien. 9. No llames necesidad a tu vanidad. 10. Sigue creciendo, pero no desde el desprecio a tu presente. Quizá no estás tan cansado por todo lo que haces. Quizá estás tan cansado por todo lo que deseas sin descanso. No por tus metas más honestas, sino por esa forma de hambre que nunca aterriza, que te convence de que todavía no puedes estar bien, que convierte el presente en sala de espera y la vida en una persecución interminable. Epicuro entendió que una existencia tranquila no depende del exceso, sino del discernimiento. Schopenhauer mostró que la mente se fija en lo que falta y por eso arruina lo que posee. Y tú, si observas con honestidad, quizá ya lo has sentido. Que incluso después de conseguir ciertas cosas, algo en ti seguía inquieto. Tal vez porque no necesitabas más cantidad. Tal vez necesitabas más claridad, más criterio, más sobriedad, más capacidad de disfrutar sin aplazar la vida. La verdadera pobreza quizá no sea no tener. Quizá sea no poder sentir nunca que ya hay algo suficiente aquí. Y la verdadera riqueza quizá no sea acumular sin fin. Quizá sea desarrollar un alma que ya no necesita correr desesperadamente detrás de cada brillo para sentir que vive. Ese cambio no hará ruido, pero dentro de ti ocurrirá algo inmenso. El deseo dejará de ser amo y volverá a ser herramienta.